Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sinapsis Sport. Un día más aquí junto con los colegas para poderles mandar información, brindarles información, ¿no? Y también, obviamente, tenemos un invitado de lujo que nos está acompañando el día de hoy. Eh, por problemas técnicos se tuvo que reprogramar y gentilmente el profesor aceptó también reprogramar la reunión. Es por ello que para poder cumplirlos a ustedes, ¿no? Así que, bueno, no se olviden de compartir esta transmisión para poder llegar a nuestros invitados, a nuestros seguidores, ¿no? A todos nuestros colegas, futuros colegas. Nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, como en la plataforma de YouTube. Así que ya saben, atentos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ya el conversatorio. Primero voy a presentar a mis compañeros. Sí, adelante, Carlos. Buenas tardes, buenas noches. Noche con todos los seguidores, con todos los colegas, un día más con ustedes, Sinapsis Sport, un gran invitado, esperemos que sea una gran charla, ilumina. Y bueno, sin más preámbulos, le doy el pase a mi amigo Rodrigo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches con todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live. Nada, un gusto tener a este invitado, ¿no? Ya habíamos quedado por el viernes, no se pudo, pero lo prometido es deuda. Así que le voy a pasar, le voy a dar el pase al profesor Acosta para que lo presente. Gracias, Rodrigo. Buenas noches con todos, colegas. Buenas noches con todos los seguidores de Synapsis Sports. Iniciando una semana con bastante fútbol. Hoy día tuvimos fútbol de nivel internacional y estamos con la alegría también que regresó la Liga 1, nuestro fútbol peruano. Así que, y con esa alegría, hoy también tenemos como invitado un gran profesional, psicólogo, preparador físico de fútbol profesional, por muchos años docente en la Escuela de Directores Técnicos de la Federación Peruana de Fútbol. Es catedrático en una universidad importante, lleva a cabo también toda la organización deportiva de la UPC. Entonces tenemos el gusto y el agrado de poder presentar al profesor Guillermo Moscoso. Buenas noches, profesor, bienvenido a Synapsis Sports. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar con todos ustedes. Gracias, profesor. Igualmente, el placer es nuestro y siempre cumpliendo la misión de Synapsis Sports, profesor, de llegar a conectar a todos los profesionales del mundo deportivo para poder compartir conocimientos y experiencias. Y qué mejor con un gran invitado de la talla de este profesor. Muchas gracias. Sí, profesor, comenzando siempre nos damos el espacio para poder conocer un poco más de nuestro gran invitado. Ha estado en equipos importantes, ha obtenido logros importantes a nivel fútbol profesional, a nivel de la formación de entrenadores en nuestro país, ha tenido experiencias en el extranjero. Pero ¿qué más? Mejor cuéntenos usted, profesor Guillermo Moscoso, cuál es la trayectoria. A ver, primero recuperándome de una doble operación de las vistas, de glaucoma y cataratas en ambos ojos, hace 20 días, así que si me ven lagrimear o si en algún momento me pongo unas gafas oscuras, por favor no piensen que es un fashion, sino es una necesidad clínica, ¿no? Todavía estoy en fase de recuperación, lo que pasa es que la luz a veces me agrede, ¿no? Y llega un momento que se me inflaman las vistas. Nada, a ver, yo comencé desde muy joven a practicar, yo comencé con el remo, ¿no? Un chico de Bellavista vivía en la punta y comencé con el remo, de ahí me desarrollé luego en la halterofilia. Ese es mi deporte. Llegué a ser seleccionado nacional y luego, después de algunos logros, obtuve una beca para ir a estudiar a la Universidad Central de Moscú, en Rusia, ¿correcto? En la época, el primer gobierno de Alan García fue por el 88, por allí, y nada, tuve el placer ya de ir a Moscú a estudiar, no la carrera de psicólogo porque eso lo hice acá, yo me gradué acá en la Universidad San Martín de Porras y hice mi especialidad en la San Marcos, en neuropsicología, y nada, la parte deportiva, como entrenador deportivo, lo hice allá en Moscú, ¿no? En la Universidad Lomonosov. Fue una grandísima experiencia. Y allá estando estudiando, allá en los 2 años que estuve, conocí a un entrenador que ya difunto, el Ronald Pitot, que yo sé que varios de ustedes lo llegaron a conocer. Y nada, nos conocimos porque él estaba en un viaje que había tenido de unos 15 días y al regresar yo a Perú, me contacto con él, ya hablamos del 90,
y acababa de ascender el Sport Boys. Y ese comando técnico era Miguel Ángel Arrué, lo recuerdan al chileno Miguel Ángel Arrué, y Ronald me invita a ser parte de ese comando técnico. Ahí es mi primer acercamiento desde el lado, digamos, del cuerpo, el comando técnico, para trabajar en todo lo que era el desarrollo de fuerza, la parte recuperativa, etcétera, etcétera. Traía yo, no sé, pues 50 kilos de conocimientos teóricos que había que plasmarlos, ¿verdad? Había que plasmarlos, y yo salía de un deporte que era la halterofilia, un deporte individual, y pasaba a un deporte colectivo. Definitivamente la cosa se asentó rápido. Clasificamos en los siguientes 2 años. De las 4 temporadas que estuve con el Sport Boys, salimos en el 90 y 91 subcampeones, asistí 91-92 a Copa Libertadores, en la primera con Miguel Company, la segunda con Junior, el hermano Zico. Una experiencia bastante interesante. De allí continué, luego estuve también ligado al fútbol femenino por muchos años. En el 2006, la Federación Panameña, al profesor Lisandro Barbarán, también deben conocerlo, y a mí nos contrataron para los Juegos Centroamericanos que organizaba Panamá en ese año. El objetivo era ganar el Centroamericano, clasificar a la Copa Oro, que ustedes saben que es el premundial en lo que es CONCACAF, UNCAF, y clasificar a los Juegos Panamericanos que se realizaban el siguiente año en Sao Paulo, en Brasil. Los objetivos se cumplieron, ¿no? Soy campeón centroamericano, ¿no? Participamos, esa Copa Oro se realizó en Miami, enfrentamos a Jamaica, Canadá, México, ¿no? Rivales en el fútbol femenino importantes. Y nada, con JC, que es el equipo femenino peruano, 5 años consecutivos campeones, asistimos a 2 Copas Libertadores femeninas, entonces tengo 2 Copas Libertadores masculinas, 2 Copas Libertadores femeninas. Luego estuve en el 2010 con el Bolognesi, siempre yo haciendo una doble función. En esos años todavía esto de la psicología deportiva no era muy masiva como ahora, menos mal que se está convirtiendo. Entonces siempre yo hacía la función de preparador físico, de PF y psicólogo deportivo. Una función que no son incompatibles, yo diría que son súper compatibles, ¿verdad? Y eso me facilitó desde el punto metodológico la organización de los planes, era el entrenamiento, los planes. Y yo creo que era una ventaja que traía, que era el dominio de lo que es la carga de trabajo, que es algo que en la escuela, lo que era la escuela soviética, y que luego se ha recaído en Sudamérica. Supone que estás hablando de la escuela soviética, no la ex escuela soviética, ahora rusa, correcto, todo lo que es el dominio de los controles de las cargas, ¿no? Y la parte metodológica. De allí he estado con Ascofincho, y con sinceridad, cansado de los juicios en la agremiación de los clubes, y esa es la parte negativa del fútbol peruano, y yo siempre lo comento, después de esas experiencias que te pagan, que no te pagan, y nosotros, la gente que trabaja para y del fútbol, que tenemos familia, a veces ya se hace difícil. Y en el 2012 tuve la oportunidad de conocer a la gente del UPC, ¿no? Me convocaron, y hasta el día de hoy estoy trabajando allí. Ya dejé lo que es el fútbol profesional como tal. Ese por el lado del fútbol profesional. Paralelamente, seguía trabajando yo en las escuelas. Me convocaron desde el 2010, que eran los inicios de la escuela formativa River Plate, cuando River Plate instala su escuela acá en Lima. Germain Calderón fue el chico que compró la matriz, creo, ¿no? Y entonces me convocó, armamos las categorías. Yo estuve hasta el 2012, hice un muy buen trabajo, un excelente trabajo. Desde que regresé de Panamá, me convocaron a la federación, la escuela, directores técnicos, la Guapaya, que en esos momentos se llamaba así, y estoy allí desde el 2007, estuve desde el 2007 y hasta el 2000, cuando cerraron, creo que fue 15 o 16, no sé si ustedes recuerdan, no sé si alguno de ustedes estuvo en una de esas últimas, ¿no?, promociones, cuando
cuando hacen los cambios de Burga con el señor Oviedo, etcétera, etcétera, ¿correcto? Han sido casi 12 o 13 años que estuvimos por allí, algo así más o menos. Se hizo, creo, una buena labor con todo el staff de profesores profesionales, ¿no? Casi todos nacionales, con la excepción de Iván Chávez, ¿correcto? Tito Morinaga, Quique y todos los demás profesores que estuvimos por esos años, que lamentablemente creo que no se ha sabido valorar, ¿verdad? Ahora tienes que tener algún defecto en la lengua, hablar medio raro para que te llamen a trabajar allí. Pero en fin, esa es otra historia, ese es otro tema. Y nada, actualmente me dedico prácticamente y enteramente a la vida universitaria. Soy uno de los coordinadores de deporte de la UPC y catedrático en la Facultad de Psicología, ¿sí? Estoy a cargo de uno de los cursos de psicología deportiva justamente dentro de la facultad, y soy el encargado de la organización de investigaciones en deportología. ¿Qué significa esto? La universidad tiene 13 facultades y casi 60 y pico de carreras. Entonces, una de las misiones mías, uno de los objetivos laborales que tengo actualmente es comenzar a motivar a los diferentes tesistas, que son los chicos que ya están para hacer sus tesis, a que investiguen en deporte. Iniciamos con psicología, obviamente, terapia física, odontología, miren, en nutrición, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, ahorita tengo ya cuatro grupos, porque en parejas se hacen las investigaciones. Tengo 3 grupos en ingeniería electrónica, 1 en ingeniería mecatrónica. Ustedes dirán, ¿y qué hacen estos chicos trabajando en deportología? Es que no solamente en nutrición, no solamente en terapia física, no solamente en psicología, ellos probablemente trabajan directamente con el deportista, pero el deportista necesita de herramientas. Y una de las situaciones que en el Perú estamos súper atrasados es en la tecnología deportológica. Allí es donde, conversando con los PTC, que son los profesores a tiempo completo, y los asesores de tesis de estas facultades, como ingeniería, por ejemplo, estamos trabajando también con chicos de arquitectura para diseños. Ellos ahora están investigando en deportología, pero están investigando con el propio universo de deportistas que tenemos dentro de la universidad. Tenemos 26 selecciones deportivas, casi todas las disciplinas olímpicas las tenemos. Tenemos chicos que están ya clasificados a la Olimpiada próxima. Tenemos chicos que han sido medallas de oro, plata y bronce en los últimos Panamericanos. O sea, tenemos de un universo de casi 700 deportistas, tenemos casi 60, 70 top class, ¿no? De nivel olímpico, mundial, tenemos campeones de motocross, de tabla, o sea, de un sinfín. En iniciativa sea motivante para cualquier profesional o chico que está buscando en dónde poder investigar. Más o menos por ahí es donde me estoy manejando en estos momentos. Y bueno, como lo contrario de Tutankamón, antes de irme al sarcófago, dejar todo lo poco que pudo haber aprendido. Y nada, más o menos por ahí estoy en estos momentos. A nombre de Synapsis Sports queremos resaltar ese buen trabajo que usted viene realizando, porque es un gran aporte que está dejando. Nos acaba de decir que hay mucho más allá del atleta. O sea, el atleta no solamente practica, sino hay gente que otras especialidades que tienen que acuñar ahí para que pueda lograr un objetivo. Y entonces, el trabajo que usted viene desarrollando hoy por hoy es muy resaltante. Y aparte tocó un tema muy importante también, un poco que habla de la inestabilidad laboral en lo que son en el fútbol peruano. Y esperemos que ahora vaya mejorando la situación, y todo esto en favor de que el fútbol peruano crezca, porque si seguimos arrastrando esas cadenas, imagínense, no vamos a tener un resultado favorable ni acá ni mañana. Hay mucho trabajo por hacer. Y debido a eso también, Carlos, tienes una pregunta acerca de los entrenadores, de repente con el profesor. Sí, ¿qué tal? Somos Cosa, un gusto de escucharlo. Sí, justo sabemos que usted ha sido docente, ¿no? En la parte de fútbol, en la de fútbol, y queremos saber cómo usted percibe, ¿no? La enseñanza del técnico deportivo
en la actualidad? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve si se ha mejorado? ¿Cómo usted lo ve, profesor Moscoso? Veo como que dos vertientes, como que hay dos caminos. Hay un camino de algunos, inclusive, voy a hablar específicamente de o principalmente de ustedes como exalumnos de la escuela, porque ustedes, la mayoría de ustedes ya tienen título, la mayoría de ustedes tiene ya un fundamento académico, ¿verdad? Sí, Pero del 100% de gente que se dedica a esto, o sea, en el caso específico del fútbol en el Perú, creo que no llegamos ni al 30% que somos académicos, sino incluyéndolos a todos los chicos que han pasado por la escuela y que se han titulado. El resto es gente empírica, ¿verdad? Que porque pateó un balón un par de años en la Liga Picanchi, piensa que es la combinación del Pep con Sisu, una cosa así, ¿no? Y entonces ahí vienen los grandes problemas. Entonces, por el lado, pues, para mí, positivo, son todos aquellos muchachos que teniendo una base académica, siguiendo esa línea académica, pueden elaborar programas que si hablamos de la parte formativa, ¿correcto? Sepan primero cómo se va dando el desarrollo del menor. Según FIFA, ustedes saben que para FIFA son los sub 6, 8, 10, 12, primera fase formativa. 15, 17, segunda fase formativa. 18, 20, 21, 23 en la línea olímpica, tercera fase por formativa. ¿Correcto? Eso está escrito en blanco y negro, investigado y todo. Y si observamos cada una de estas fases, coinciden exactamente con los bloques de desarrollo biopsicosocial en el ser humano. Entonces, si yo a veces a algunos entrenadores les digo, ¿qué tipo de carro tienes? Ah, tengo un 2000. ¿Y cuántos kilómetros te da el galón? Me da tanto, o sea, domina todo lo que es el motor de su carro. Y si yo le pregunto, ¿qué tipo de pensamiento tiene tu niño que tiene 10 años? Si yo, ¿para qué me sirve eso? Si es lo único que tiene que hacer es patear un balón. Ustedes se dan cuenta cómo conoce mucho del motor, pero no conoce nada del ser humano. Entonces, para poder manejar mejor tu carro y sacar el máximo provecho, tienes que conocer de tu carro. Creo que haciendo la analogía tendría que ser lo mismo con un ser humano, y más si es un menor. ¿Correcto? Entonces, cuanto más se vayan yendo a través, por ejemplo, de estas reuniones como la de ustedes, más chicos vayan por la parte académica, ¿correcto? Y como yo siempre bromeaba con los alumnos, en vez de estar leyendo, no sé, pues Condorito o El Bocón, lean un poquito más de libros, ¿correcto? Esto podría ir mejorando. Y digo mejorando porque voy a poner un solo ejemplo. Ustedes saben que ahora por estos medios todo se ve y todos piensan que están haciendo todo bien y todos lo filman y lo postean, lo elevan. Y veía hace un mes atrás más o menos, y lo comenté hace unos días atrás en otra reunión, era un entrenador, un muchacho, entrenando a un niño que tendría no más allá de 8 o 9 años, exagerando 10 años, y lo estaba haciendo hacia trabajos pliométricos, ¿correcto? Con casi era un nivel 2, casi como que de 20 centímetros, con ranas, no sé si se acuerdan ustedes, no sé si saben o alguien les ha contado que antiguamente cuando había el servicio militar obligatorio y te agarraban y te hacían hacer las ranas, haciendo ranas, destruyendo el paquete articulatorio de rodillas. Es un niño que está en plena fase formativa, en donde todo su sistema osteoarticular recién está formándose, en donde lo primero que estaba dañando ahí era inflamar la epífisis. Y usted sabe que cuando inflama la epífisis, el crecimiento longitudinal del muchacho se queda estancado, ¿correcto? O sea, con el total desconocimiento de esa situación. Entonces, desde allí nomás nos damos cuenta que si no sabemos cómo es el desarrollo biopsicosocial del ser humano, desde menor a grande, entonces pensamos que un niño, ¿no? Debo entrenarlo como entreno a un mayor de la Liga 1. Y así se está entrenando en la mayoría de los casos, haciéndolos hacer circuitos, metiéndolos a la arena, o sea, en verdad, supongo que quieren impresionar a alguien, pero no al niño, en todo caso. Pueden tener un pequeño piquito, ¿no? Que aparentemente estás mejor, pero después, cuando el niño vaya creciendo, este desarrollo se viene abajo. Entonces, para poder trabajar con un ser humano debes conocer al ser humano, cómo es el desarrollo biopsicosocial del ser humano, en función por lo menos del nivel con que estás trabajando.
Si vas a trabajar con menores sub 6, sub 8, sub 10, conoces cómo el desarrollo de pensamiento, el desarrollo muscular, el desarrollo, no sé, pues anatómico, morfológico, fisiológico. No seas experto, pero sí estás en la obligación de por lo menos conocer algo de esa situación. ¿Cuál es el desarrollo psicológico? ¿A un niño de 8 años lo voy a pizarrear o tengo que demostrar, asumiendo que todavía su desarrollo neurocortical no le da para desarrollos tridimensionales, pasar de un desarrollo bidimensional, que es un pizarreo, a una estructura tridimensional, que es la acción, pasar de una situación vertical a una posición horizontal, y encima él tiene que trabajar en tiempo y espacio, y si ese muchacho tú no lo has trabajado en los formatos en los formatos psicológicos, son tiempo, espacio, motricidad y sensorialidad, entonces estamos en serios problemas. Y lo más fácil es, no tiene condiciones, no tiene condiciones para pelotero. Y de repente el muchacho, lo que pasa es que los programas de entrenamiento con los que está trabajando no le dan. Y termino diciéndoles, por ejemplo, me sorprende que hablen que los niños a los 8 o 9 años, sistemas globalizados, sistemas combinativos, o sea, estamos todos locos, ¿no? Es como que si a un niño que está en segundo o tercer grado, ¿no? Le hagas, pues, trigonometría, ¿no? ¿Comienza con qué? Por un lado la suma, por otro lado la resta, por otro lado la multiplicación, por otro lado la división. Separas en mosaicos. Conforme va desarrollando neurocorticalmente ese muchacho y su nivel de pensamiento también va evolucionando, vas uniendo suma con resta, ¿no? Un pequeño problema de suma con resta, y poco a poco. Es idéntico. El problema es que pedagogo no es solamente el profesor de salón, pedagogo también es el profesor que enseña en una academia de fútbol. Y si no tiene los principios pedagógicos, entonces, nada, tienes una persona que está ahí parada haciendo algo, pero sin los principios pedagógicos y de la educación es difícil, ¿no? Claro, usted sí, lo que usted dice es muy, muy cierto, ¿no? Que a veces los chicos no leen, no les gusta leer mucho. Porque, por ejemplo, en la Vivienda cualquiera puede entrar, ¿no? a la sesión de fútbol, porque acaba el colegio y entra a la Vivienda, da un examen y entra sin un filtro, ¿no? Sin un filtro de un saber previo, ¿no? Más que todo, pero somos cosas. Ya no tienes que entrar, te conectas por este medio, porque ahora todo, por ejemplo, creo que ayer hoy hay un nuevo curso para licencia C, ¿no? Sí. Es virtual. O sea, vamos ahí al paquete, todo. O sea, yo sé que la virtualidad es lo del futuro, pero hay es más, por ejemplo, como ejemplo, en la universidad tenemos todas las carreras, la mayor parte de los cursos se hacen de manera virtual. O sea, en la mayor parte de las universidades se está trabajando con el virtualismo, pero hay algunos cursos que son eminentemente prácticos, y si no lo haces en vivo, es difícil que lo puedas hacer. ¿Cómo le enseñas a un odontólogo a sacar una muela si no la saca? Correcto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces en el fútbol y en algunos otros, por ejemplo, ya yo puedo hacer un virtualismo en natación, pero ¿cómo te enseño a nadar si no te meto al agua? ¿O cómo te enseño una técnica correcta si no entras al agua? Un halterofilista, ¿cómo tiras la palanqueta en un arranque o en un clean, o cómo la angulación si no coges la palanqueta? O sea, hay algunas situaciones que sí o sí tienes que tener el contacto ¿correcto? Esperemos que pase esto y podemos hacer la combinación para las funciones teóricas, utilizar el virtualismo, pero en el caso deportivo sí o sí tienes que estar haciendo eso. Entonces, y no sé si a alguno de ustedes les consta que nosotros teníamos una escuela, ¿se acuerda que formamos como una academia y ustedes mismos formaban los comandos técnicos, ¿verdad? Y eso era un poco, era eso, ¿no? El feedback que ustedes iban teniendo, y hacían sus programas, correcto, no sé, creo que tú lo pasaste, ¿verdad? ¿No? Entonces, Sí. claro, ¿no? Entonces, esa era la importancia. Después, lamentablemente, por cuestiones políticas dentro de la federación, ustedes saben que eso se vino abajo, ¿no? Pero más o menos. Sí, profesor, si me permite, guardo muchos recuerdos bonitos de en aquella ocasión. Teníamos la propia iniciativa y apoyado de los mismos docentes, como que ya nos sentíamos en el campo, porque
¿qué es lo que pasa con las universidades o qué es lo que pasa con, o que pasaba años atrás en la federación? Que tú terminabas la carrera y de ahí recién tenías que ir a ver si experimentabas en una institución. Así Pero es. la idea en esa fecha estaba muy bien planteada porque tú ya salías con obras de campo. Habían academias que invitaban a sus niños y uno los podía dirigir. O es más, nosotros, muchos de los alumnos nos convertíamos, los alumnos de la escuela nos convertíamos en alumnos niños para poder ser Claro, dirigidos por nuestros propios colegas. Entonces la cosa claro. era como que realmente la vivencia era una realidad de juego, digamos, ¿no? Entonces Claro. percibías, porque muchas veces descubrías ahora tus debilidades, descubrías tus fortalezas, que en otras ocasiones todavía las tenías que hacer cuando ya estabas en el trabajo. Claro, porque Ahora, recuerdo que cuando ingresé a la escuela, cuando decíamos práctica, los chicos decían, ya, pues yo traigo mis tacos, usted mis chimpunes. Yo les decía, oiga, el entreno no es para ustedes, ¿no? La clase práctica es para que sepan cómo entrenar a otros muchachos, ¿correcto? Y ahí también hubo que romper todo un quiste que había acá, ¿no? Que pensaban que ir a la práctica eran todos los alumnos ir a jugar su partido de fulbito. No digo, bueno, paguen su cancha y vayan a hacer su fulbito, pero acá vienen o sea, la idea era de que ustedes fueran haciendo feedback, ¿correcto? En algunos casos, algunos alumnos traían sus menores, ¿correcto? En otros casos, ustedes mismos hacían la función, hasta que luego hubo la academia dentro de la escuela, y me acuerdo que eran los chicos de último año, de último semestre, eran los DTs, los otros los PF, los otros los asistentes, quien estaba en portería hacía el club. Entonces se formaron, me acuerdo que llegamos a tener hasta 8 comandos técnicos, que eran 8 categos, e hicimos dos series de la Copa Pulpín, no sé si se claro, acuerdan, sí, porque sí. Pulpín fue quien nos auspició y nos apoyó económicamente a eso. Entonces fue súper interesante esa experiencia que creo que algunas soberbias las han hecho pasar de largo, ¿no? Cuando yo creo que algo se podría haber rescatado de esa situación, ¿no? Ahora, claro, por el problema del bicho es que estamos en virtualidad, pero la federación ya comenzó a trabajar en virtualidad en la escuela antes del bicho. Entonces, y hasta donde tengo entendido, ahí se quieren quedar, no quieren ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, en Claro. fin. Profesor, si me permite, yo creo que esa buena intención debió institucionalizarse, porque si uno tiene la propia institución de la Videna, eso es como, y es más, sería el semillero de la federación, pero no ha trascendido, porque la idea era eso, me imagino, la idea era que los chicos estén cerca a los ojos de la gente que está en la federación, que está trabajando, ellos sean los que podrían pasar el filtro más rápido para poder, ¿no? Sacar provecho para las divisiones menores, pero no se logró. Creo que pasó un tiempo y cambiaron al personal y todo. El problema fue político, ¿no? Todo comenzó como el problema político que ya venía desde el otro lado de la federación, o sea, todas las oficinas que eran para el lado de aviación, ¿no? O sea, la gente, los dirigentes en sí, ¿no? De la federación, las situaciones, los problemas que tuvieron con el Congreso y todo el bolontrón que se armó lamentablemente en esos momentos y que obviamente lo de la escuela era pues el apéndice, era lo más chiquitito, o sea, y lamentablemente era la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, obviamente que algunos lo vieron, pero vieron, gano mucho, chambeo poco, ¿no? Entonces, más o menos por ahí viene la situación. Y es un tema de otra reunión, pero lamentablemente fue así. Uno de los objetivos era ese, pero el principalísimo objetivo era es como San Marcos, como Cayetano, tienen sus hospitales docentes. O sea, ¿cómo le enseño a hacer un corte si no tienes un paciente? ¿Cómo tú enseñas, cómo desarrollas un circuito, cómo desarrollas una sesión si no experimentas? ¿Cómo haces tú tu bisectriz para saber, en función de la cantidad de muchachos y del display que te toca trabajar, cómo tienes que pararte, en dónde tienes que pararte para que hagas la bisectriz y ninguno te quede a las espaldas, que puedas focalizarlos a todos, en qué momento hablar, pero qué técnica tienes que tú utilizar
¿no? Porque ustedes saben que en función de la fase, en función de la edad, hay una técnica metodológica para dar la información solo verbal, la información con movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vas haciendo tu feedback, ahí vas practicando y tienes al docente al costado que te va diciendo, así no, así sí, ¡oye, cholo! Y estás con el silbato dándole vueltas, ¿no? Con la mano acá atrás, mascando chicle, oye, compadre, guarda, no hagas el silbato así, bote el chicle, pon la mano al costado y ya háblale por el nombre a cada, o sea, esas pequeñas situaciones que ustedes si recuerdan, eso se daba. Entonces, esa es la idea de tener una academia dentro de la escuela, ese era el objetivo principal, que fuera la parte, digamos, docente de ustedes en la práctica, ¿no? Aparte de la práctica que cada curso tenía, pues definitivamente, ¿no? Sí, sí, profesor. Y justo, si me permite, ahora, hablando de ese tema, ahora nos acaba de mandar los saludos también el profesor Cecé de aquel tiempo, el profesor Jimmy Carlos, que también estuvimos ahí Claro, en esa, claro, claro, sí, sí, en ese claro, proyecto. Sí, sí, claro. sí. Ellos me acompañaron muchísimo, sobre todo CC, ¿sí? Claro, sí, 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 Jimmy Carlos también. Y bueno, y ahora la colega Regina también trabaja en la UPC. Picaño, Sí, sí, le manda muchos saludos. Así gracias. que estamos ahí, seguimos. Entonces está la charla interesante, interesante. Continuamos, compañero. Sí, 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 ¿qué tal? Profe, ¿qué tal? Buenas noches, le habla Hola, Jaime Río. ¿qué tal? Sí, justo lo que usted conversaba, lo que usted mencionaba de los entrenadores empíricos, también se trae muchas escuelas, ¿no? Hay muchas escuelas tanto para los padres. ¿Por qué? Porque he sido testigo y he visto hoy día he visto una familia que estaba realizando un entrenamiento para su niño de 6 7 años y le estaba realizando pliometría grado 2, así como usted estaba mencionando, los mismos ejercicios, ¿no? Me imagino yo que los padres viendo al entrenador que hizo sus mismos ejercicios y está copiando, ¿no? Y claramente en el video que he visto, que el niño no puede hacer el ejercicio, pero él le exige, ¿no? Ahí vemos ahí que tanto también podemos influir nosotros, tanto en los niños y en los padres, ¿no? Pero mira, a ver, ese tema es súper delicado, pero súper delicado. Así es. Y entonces, cuando un entrenador o un formador dice, los papás lo único que quieren es que se haga solamente fútbol y fútbol y fútbol, y si hago otra, y gente anterior que tú, que piensa como tú, son los responsables de esta situación. Porque el papá o la mamá o quien lleva al niño no es un especialista en deporte y menos en formación de fútbol, ¿correcto? Así El es. padre, por eso te lo está llevando, porque si yo soy especialista en fútbol, probablemente yo entreno a mi hijo, probablemente, digo yo, si me queda el tiempo, y si es mi hijo me tiene que quedar, ¿verdad? Si lo llevo a una escuela, a una academia, es porque yo no conozco. Puedo ser vendedor ambulante, puedo ser ingeniero, puedo ser empresario, pero lo estoy llevando a mi niño a una escuela formativa. Y yo voy a ir siguiendo lo que el coach, los profesores me van indicando, Exacto. ¿correcto? Y si yo lo que Exacto. hago es, y dígame que es mentira, dígame que lo que yo digo es mentira. Aquellos entrenadores que dicen, compadre, solamente 5 minutos, los mueves así y después suéltale la pelota y que jueguen, porque hay que fidelizarlos, hay que, por el amor de Dios, y dicen, todo enséñale con el balón, enséñale a correr manejando el balón para que veas cómo termina enyesado las dos piernas. O sea, cuando hablamos de psicomotricidad, cuando hablamos de actividad física, cuando hablamos de esa fase formativa lo que después van a ser las cualidades o condiciones o capacidades físicas, se tienen que entrenar por mosaicos y son cuanto menores. Si tú quieres enseñarle a hacer una carrera cíclica con balón, o sea, una carrera con conducción en línea recta, que es una carrera cíclica, primero tienes que enseñarle a correr sin el balón. ¿Cómo tiene que correr el muchacho? Si le quieres hacer Exacto. a correr haciendo regate, ¿correcto? Primero tienes que enseñarle que a través de los conos haga un slalom o haga una carrera en zigzag. Primero solo con su cuerpo, ¿correcto? Y eso FIFA lo tiene muy bien establecido. ¿Cuál es el programa para sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12? Esa es la base para la formación de la técnica.
acá queremos que a chicos de 8 años ya le estás enseñando la táctica. A los 10 años ya eres especial, o sea, ya está especializado en ser de las líneas posteriores, de las líneas medias, de las líneas avanzadas. Entonces tienes un muchacho que hasta los 12 años lo has tenido trabajando en la parte defensiva, ¿correcto? No digo bar lateral porque ustedes saben que si bueno, acá se juega todavía en este país, encima jugamos todavía fútbol 7. Cuando FIFA dice que es 5, 9, 11, punto, ¿correcto? Sí, y entonces ese muchacho llega a la etapa psicosexual en la pubertad, ¿correcto? Y al crecer se quedó en 1,68 m. ¿Seguirá siendo back central en su posterior vida juvenil y mayor? Ya no, pues. Ya no, ¿verdad? Porque se quedó allí, ¿correcto? Entonces, ahí comienza a darse todas esas situaciones de falencia, ¿correcto? O llegamos y tenemos tantas cosas dentro del campo que yo digo, ¿y ahora por dónde va a caminar el niño? Porque le metes conos, platos, cambuchos, le metes de todo. ¿Para impresionar a quién? Yo me pregunto, ¿no? Me hace parecer a, no sé si conocen, en Inglaterra y en Francia hay en los palacios, hay unos jardines que son con laberintos, igualitos, igualitos. Entonces, yo digo, ¿por dónde va a empezar? Ustedes vean en otras escuelas, la USU Soccer, Coerber, y todas ellas, el niño solamente el cambucho, el plato, la escalera, se utiliza para señalizar, delimitar, ¿no? O ayudar. Y en el momento que se va a hacer el display, correcto, se coloca el implemento y luego se retira. El muchacho solamente lo que debe ver es la parte verde del gras sintético, o puede ver la madera. Ustedes no sé si conocen o alguno de ustedes saben cómo se entrena las menores River Plate. Las menores River Plate, las 6, 8, 10, 12, entrenan debajo de la tribuna principal y entrenan en las canchas de losa donde se hace basquetbol. Y ningún niño se rompe nada. Acá se ha hecho creer que si lo haces trabajar en losa, el chico se va a destrozar. Eso es mentira, porque supuestamente ese niño no va a tener un high impact, no va a tener un trabajo de low impact, ¿correcto? Con el control de la carga, le enseña saltabilidad, que no es lo mismo que pliometría, ¿correcto? Entonces, por eso digo, cuando uno conoce los principios, cuando uno conoce el control de las cargas, en función del desarrollo biopsicosocial del menor, entonces los programas nunca van a dañar a un menor, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde muchas veces se atracan las situaciones. Y el padre va observando todo eso, y el padre te va a creer. Cuando ese padre, que es común en el país, que un niño a los 8 años ya pasó por 5 academias, y normalmente en otros países un niño a los 15 años sigue en la misma academia o escuela, entonces si tú tienes un hijo de 8 años y ya pasó por 5 academias, 5 realidades distintas, entonces el padre tiene una confusión tremenda y te dice lo que cualquiera de nosotros le puede haber dicho y puede haber sido una gran verdad o una gran sandez. Y generalmente lo segundo más que lo primero, lamentablemente. Y confundimos el mercantilismo, ¿no? Con el que esto sea un medio para también ganarse la vida honrada y éticamente. Así es, todo lo que usted dijo es muy cierto, ¿no? Muy cierto. Hay muchos entrenadores que aprovechan eso, ¿no? Que no tienen mucho conocimiento y aprovechan para, digamos, solamente porque ven un videos, ya ellos van a plantearlo, van a plasmarlo en su academia o en las distintas academias que puedan tener, ¿no? Eso es una realidad, sí, muy, digamos, que no nos favorece, no favorece a la formación del fútbol peruano, ¿no? Con el fútbol en sí. Y ahí viene, dicen, ¿no? A un niño de 10 años le dices al papá, no, acá seguimos la escuela bielcista, acá seguimos la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan que acá la escuela, por el amor de Dios, no hay, o sea, la escuela te la haces tú mismo, a través de lo que estudias, a través de las vivencias, de las experiencias, de tu conocimiento teórico. En Rusia, o sea, la escuela soviética, y que lo pueden ver también a través de la escuela cubana, allá lo que se llama la dialéctica deportiva. ¿Saben lo que es la dialéctica? O sea, la dialéctica científica es estar en un nivel teórico, te empapas. Luego que terminas ese nivel teórico, pasas a un nivel de praxia, en donde comienzas a experimentar todo lo que en la teoría has aprendido
y comienzas a dar soluciones a algunas preguntas que te hiciste acá, pero a la vez que te vas haciendo, te vas dando respuesta, te vas creando nuevas interrogantes, y entonces pasas a un segundo nivel teórico, y así comienzas a dar esa vuelta de conocimiento y de vivencia y experiencia, porque la vivencia es lo que tú haces, y la experiencia es lo que yo hago más lo que tú puedes hacer, y aprendo lo que tú haces, ¿correcto? Entonces, en esa dar vueltas teórica, praxia, va subiendo los niveles académicos. En otras profesiones sería, pues no sé, pues bachiller, egresado, bachiller, licenciado, magíster, doctor, y etcétera, 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 etcétera. O sea, va subiendo en el nivel de conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos falta. Eso es por eso es cuando de algunos otros lugares vienen que sí han pasado por eso, es que terminan cogiéndonos todos los puestos, pues. Y si hay un manager al costado que está cobrando el 2x1, el 3x1, imagínate, pues no dígame que es mentira eso en el fútbol, ¿no? Firma por 10, chapa 5, ¿no? Una cosa así, ¿no? En fin, y van manejando así, ¿no? Está pasando por todos los peajes. Así es, así es. Sí, profe, correcto, totalmente de acuerdo con lo que menciona usted. Y ahora, yendo un poco a la parte psicológica, ¿qué tanto influye o qué tanto es la importancia, ¿no?, de la psicología dentro del entrenador? Mira, en la psicología deportiva, el psicólogo deportivo no es lo mismo que un psicólogo clínico. Y muchos psicólogos, y en el Perú se ha estado haciendo psicología clínica dentro del deporte. Son cosas totalmente distintas, ¿correcto? El psicólogo clínico tiene un protocolo, tiene un ámbito de labor, no tiene una casuística, trabaja con ciertos diagnósticos, etcétera, etcétera, que la mayoría de ellos lindan entre la normalidad a la patología, o sea, de la normalidad hacia abajo, ¿correcto? En el caso del psicólogo deportivo es todo lo contrario, porque es rarísimo que una persona enferma física o mentalmente pueda ser deportista. O sea, en ese momento esté ejercitando el deporte y sobre todo cuanto más top class, con mayor razón. Entonces, para ingresar a la parte de la actividad física, uno, o al deporte masivo o al deporte top class, tú necesitas tener un cierto nivel de equilibrio, se llama cierta homeostasis, desde el punto de vista psicobiosocial. De lo contrario, es difícil ejercer estas actividades. A partir de allí, lo que tú intentas es ciertas capacidades intelectuales superiores como la atención, concentración, memoria, capacidad de análisis crítico, span de memoria, etcétera, etcétera, desarrollarlas por encima de la normalidad. ¿Por qué? Porque un deportista generalmente no solo se dedica a hacer el deporte, también tiene que estudiar, también tiene que trabajar, también tiene que ver cómo mantiene la familia en función de los diferentes niveles. Un muchacho que está en quinto de primaria, en quinto grado, si no saca buenas notas, el padre no lo deja ir a la academia de cualquier deporte que esté trabajando, porque generalmente en el Perú los papás utilizamos el ir al entreno como premio de haber sacado una buena nota, ¿correcto? Si sacas buena nota, vas, si no, no vas. Si te portas bien, vas, si no te portas bien, no vas. Eso es erróneo, partiendo de allí, ¿correcto? Eso deben ir por caminos paralelos. Y el trabajo de la psicología deportiva como tal se hace dentro del campo, piscina, o sea, dependiendo del deporte en que estés. Por eso no sé si ustedes recuerdan que cuando Gareca trabajaba, el psicólogo que trabajaba con él, Márquez, ustedes no sabían quién era porque estaba vestido tan igual que Gareca, que los PFs, o sea, porque el psicólogo deportivo está dentro del campo, ¿correcto? Y no es que esté al filo del campo con su bata blanca, sus lentes cuadrados, agarrándote así y diciendo, sí, mira tu papá de repente. Eso es otra parte de la psicología, ¿correcto? Entonces, lo que hace el psicólogo deportivo es potenciar todas esas capacidades intelectuales superiores que van a favorecer, ¿no?, para la biomecánica del gesto deportivo. Un ejemplo, hace unos meses atrás teníamos un alumno allá de la selección de básquetbol que cuando él hacía los lanzamientos de tiro libre, ¿correcto? Del 100% de lanzamientos siempre fallaba por encima del 70%, y eso era malo.
Sin embargo, cuando estaba en dinámica, cuando estaba jugando, su certeza de encestamiento iba por encima del 80%. Entonces, quedaban dos cosas, interpretar o describir. Entonces, cuando intentamos interpretar, decíamos, uy, de repente en ese momento se ponía a pensar, y etcétera, etcétera. Pero cuando comenzamos a describir la conducta de él en el momento del lanzamiento, nos dimos cuenta que cuando él flexionaba para elevarse, giraba la cabeza. Siempre giraba la cabeza para un costado. Así como cuando Ronaldinho daba el pase, ¿verdad? Pero Ronaldinho, ¿no? Entonces, en el momento que el muchacho al elevarse giraba la cabeza, la biomecánica del lanzamiento se distorsionaba. Entonces, lo que se trabajó es por qué él giraba la cabeza. Y se llegó a detectar que él se había acostumbrado que en la época escolar, porque él era un muchacho que recién había ingresado a la universidad, en la época escolar siempre decía mi mamá y mi papá se sientan allí. Y él hacía, y sabía agarró esa manía. Pero una cosa es cuando tienes la canasta más abajo, otra cosa es cuando la canasta está en la altura oficial ya del básquetbol de adultos de mayores. No sé si me dejó entender. Entonces se trabajó en eso, porque eso hacía de que él sacara el foco, ¿correcto? Otro ejemplo, teníamos un muchacho que cada vez que llegaba a entrenar se sentía desganado, desmotivado. Entonces decíamos, ¿será que la carga de trabajo es muy alta? Y entonces llamamos al coach y al PF y le preguntábamos, ¿en qué fase del entreno estás? ¿En qué tipo de microciclo estás? ¿No es cierto? ¿Estás de choque? ¿Estás etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tú sabes que cada tipo de microciclo tiene una intensidad y un volumen, o sea, una carga totalmente distinta. Y resulta que decían, no, mira, esta semana tocó una carga baja, pero el chico siempre viene así. Comenzamos a intervenir, no solo el psicólogo. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluación de terapia física, para ver si tenía algún problema postural, pie, columna, que estaba impidiendo cierto movimiento y eso lo desganaba. Pero ¿qué pasó? Que estábamos justo con unos nutricionistas y le hacen la evaluación nutricional, ¿correcto? Y nos dicen que él estaba teniendo mucha flatulencia. Miren, terminó en odontología y el muchacho tenía toda una serie de caries y tenía varias piezas perdidas. El hecho de que él masticara mal, miren cómo se va dando la cadena, el hecho de que él masticara mal hacía de que cuando tragaba la comida tuviera un inadecuado proceso de asimilación. Eso le causaba los problemas digestivos. Esos problemas digestivos hacían de que cuando llegaba al entreno estaba totalmente fuera del foco, porque estaba más pensando en el fastidio gástrico, los gases, etcétera, etcétera, que estar concentrado. Desde el punto de vista emocional, el chico ya se sentía, digamos, ya estaba fuera del foco. Y el estar fuera del foco ante la exigencia del coach y del PF, que le exigía que tenía que hacer, vinieron algunas lesiones. Entonces miren cómo se dio toda la cadena. Es por eso que cuando me dicen, y que la importancia del psicólogo deportivo, no, la importancia del buró, la importancia de todos los especialistas de intervención alrededor de un deportista. Ya no solo debemos hablar, y ojo, que yo soy psicólogo, ¿no es cierto? Pero es el buró, la importancia de saber ampliar un poco tu mente y que esta situación que está bajando el nivel de rendimiento, puede ser en el entreno o en la competencia de un deportista, ¿no? Describir el tipo de conducta que está emitiendo, ¿correcto? Y a partir de allí ver qué otra situación puede darse, como lo que le acabo de decir, tanto en el chico del tiro libre como en el muchacho que cuando llegaba al entreno estaba con los problemas gástricos, ¿no es cierto? Entonces, lo rico de todo esto es que tú vas aprendiendo un poco a cómo ve el nutricionista, cómo ve el odontólogo, cómo ve el terapeuta físico, ¿no? El terapeuta de terapia física, y así subsecuentemente. Y ahora vas a tener, por ejemplo, en el tema de taekwondo, estamos haciendo que nos hagan los petos, y tú sabes que cuando en el taekwondo golpeas se prende una luz, ¿no es cierto? Porque hay unos sensores. Bueno, nuestros chicos no solamente están haciendo ese peto, sino que cuando cae el golpe te va a indicar los ohms, o sea, la fuerza. Y eso va a implicar que a través de, sacando una media estadística, puedas tú mejorar los programas de desarrollo de la fuerza explosiva. Y así una serie de situaciones. Eso va a darle, ¿qué le va a dar al deportista? Confianza.
va a permitir de que la biomecánica del gesto deportivo la mejore, y todo eso va a hacer que él se sienta más fortalecido, se sienta mucho más seguro, tenga la capacidad de visualizar, ¿correcto? Y al tener mayor facilidad para visualizar el gesto técnico que debe hacer en el momento del entreno y o de la competencia, entonces eso debe concluirnos que su nivel de rendimiento va a ir mejorando. Es más o menos así como desde el punto de vista científico, la psicología deportiva, como las demás ciencias de intervención, algunas de las que he mencionado, en estos momentos intervienen o debieran intervenir dentro o alrededor del deportista. Importante es que ingreses en ese círculo al comando, o sea, el DT y el PF. Es importantísimo, porque muchas veces ellos se desligan. Ya, doctor, usted me pasa cosa, ya no hemos estado a tomar un cafecito, y se despreocupan totalmente. Otro error que en el fútbol peruano se da. Entonces ahora lo que se hace es de que ingresen. Y yo creo que el mejor ejemplo que podríamos seguir es el que vimos con Gareca. O sea, mira, Gareca sin querer queriendo nos ha enseñado lo que les estoy comentando, y lo hizo, ¿no? Él estaba tan consciente y participa. No sé si ustedes tienen el FIFA Coaching, el manual FIFA, correcto, que en algunos casos yo se los he obsequiado a mis alumnos en algunos años, correcto, y ahí ustedes tienen el capítulo de psicología, que cuando quieres tú trabajar compañerismo o confianza, no es que estás en un círculo cerrado, no, haces un rondo, ¿no? Y a través de que haces un rondo, o sea, un reducido, tú vas trabajando confianza, compañerismo, visión concéntrica, visión excéntrica, atención de cóctel y una serie digamos, de capacidades intelectuales y emocionales que luego se van a poner a disposición ya del colectivo en el momento competitivo. Ese es más o menos, ¿no? Bueno, clarísimo, profe, clarísimo. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Como para comentar nomás, interesante el tema de que los alumnos empiecen a desarrollar tecnología, porque bueno, nosotros en Sinapsis por lo menos pensamos que no todo lo de afuera es lo mejor. Acá podemos encontrar muchas cosas buenas. Entonces, me imagino que muchas excusas de equipos para no usar la tecnología es el costo, y eso de repente va a hacer que la tecnología ingrese al país y por lo tanto que el deporte suba de nivel, ¿no? Después, con lo que decía de que en las academias con los más chiquitos trabajan pliometría y eso, me parece que es porque hay una necesidad de muchos entrenadores de mostrar su trabajo de repente en redes, y también la información que hay en internet es buena, pero no toda es acertada, o mejor dicho, depende de que no siempre la asimilan bien, ¿no? Entonces muestran trabajos profesionales, uno quiere agarrar, lo aplica a niños que no debería hacer y lo sube a las redes, ¿no? Entonces me parece que por ese lado no va bien. Tú sabes que en otros países eso es penado, legalmente penado. Por Ah, ejemplo, sí. si alguno de ustedes conoce, en Estados Unidos, a un menor de 15 años lo haces ingresar solo a un gimnasio y lo haces trabajar con sobrecarga encima del eje, o sea, la columna, te cierran el gimnasio. Y te lo digo porque mi hijo mayor vive allá, él estudió del high school allá, y estuvo becado en Berkeley justo por el fútbol. Entonces, lo que yo le estoy diciendo no es que me lo contaron ni lo leí, lo he vivido con mi hijo mayor. Entonces, Ah, es así. Cuando yo he estado en Panamá, lo mismo. Ni te les cuento lo de Rusia, ¿no? Es otra historia, es otro mundo, ¿correcto? Es por eso que a veces yo soy no rígido, pero sí reitero mucho lo que se hace y lo que se debiera hacer. Con referencia a lo de la tecnología, lo que tú dices es totalmente cierto. Pero ese es aquellos que quieren que con este dedo tapar el sol, pero el sol lejos, o sea, ¿entiendes? claro. Eso es una falacia total. Porque yo siempre digo, mira, cerca a tu casa o cerca a tu barrio, por ejemplo, cuando estoy en provincias, por ejemplo, Tacna, ya Tacna. Acá hay alguna universidad, sí, la vas a ver. Perfecto, anda a la vas a ver, busca la carrera de tecnología médica, o busca la carrera de psicología, o busca la carrera, etcétera, etcétera, y di que te presenten algunos chicos que están en el 10º ciclo, o sea, los tesistas, los que van a hacer tesis. Y tienes mente fresca, mente que quiere practicar, chicos que están con toda la ciencia acá, y no importa que no conozcan nada de deporte, para eso estás tú. Tú dale las pautas,
¿correcto? Por ejemplo, cuando yo regresé de Rusia, yo de fútbol no conocía mucho. Mi deporte había iniciado con el remo y después fue la halterofilia. Y yo de fútbol no conocía mucho. En ese año, me acuerdo que después que pitó por lo de su trabajo en el colegio de los japoneses se retiró, no sé si recuerdan a Jorge Castelo, que en el 89 había sido el PF de la U, un argentino, que le decíamos el Che Castelo, Jorge Castelo. Para mí, de lo mejor que he visto en todos estos años, que son casi 40, en preparación física aplicada al fútbol. Y él prácticamente, sin quererlo él, fue mi mentor, fue mi profesor en la práctica, en la cancha. Porque él iba trabajando un display, yo le iba preguntando, él me iba diciendo y yo lo interpretaba como desde el punto de vista académico qué es lo que estaba haciendo, cómo diferenciarlo. No sé si me dejó entender, ¿correcto? Entonces es más o menos eso. Entonces por eso en una temporada ya yo sabía de qué se trataba todo el asunto. El resto es metodología, el resto es conocimiento académico nada más, y leer, interpretar. Tuve la suerte pues, de trabajar con Miguel Ángel Arrué, Company en Copa Libertadores, con el hermano de Zico en Copa Libertadores. He tenido Chale con Chalaca González, que también o sea, he tenido la suerte de tener excelentísimo, y el último, Lisandro Barbarán, he tenido la suerte de tener excelentísimos coaches que han trabajado yo dentro de su comando y excelentes amigos, ¿no es cierto? Entonces, de repente no es suerte, pero me tocó trabajar con ellos, Claro. y aproveché todo lo que pude aprovechar. Entonces, eso, que es la parte vivencia-experiencia, con la parte académica que ya la traía, entonces fácilmente para mí fue el hecho de poder interpretar todas las vivencias de estas personas, y yo como sacar, ya, metodológica y académicamente ellos quieren decir esto. Y entonces combine dialéctica científica, ¿se dan cuenta? Esa es la dialéctica científica. Entonces me respondí algunas preguntas, me hice otras hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy siempre hago lo mismo. Todas las investigaciones que hacemos en la universidad, todas pasan y terminan en las manos de cada entrenador de cada selección, para que ellos vayan mejorando su próximo programa anual de entrenamiento, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Y para no irnos mucho de lo que preguntaba Jaime sobre la psicología en los entrenadores, ya desde su experiencia como coordinador, el tema usted sabe que el entrenador muchas veces tiene que ser psicólogo, preparador físico, asistente, tiene que ser todo, ¿no? Entonces, el tema del trabajo con los padres, ¿no? Porque con los padres es un trabajo aparte, porque está el papá que va siempre y que quiere que su hijo juegue y que quiere que acabe cansado para que llegue a dormir. Está el papá que simplemente lo trae porque piensa que la academia es una guardería. E incluso hay el papá que no va, porque a mí me ha tocado Que lo trabajar en manda lugares con niños he tenido niños de 11 años que vienen solos. Bueno, yo vivo en Chosica, tampoco es un lugar muy grande, como que no pueden vivir solos, pero vienen solos y no hay un papá para informarle qué es lo que se está haciendo. Y al campeonato lo recogen de una esquina un padre y lo lleva. Sí, lleva al grupo, Entonces, lleva un grupo. sí, ¿me entiende? Y ese niño nunca conoce al papá de ese niño. Entonces, ¿cómo sería el trabajo de un entrenador de escuela con los padres, no? Mire, yo tengo una consultora, ¿no? Neurosport Perú, y yo trabajo justamente con un staff, ¿no? Trabajamos la parte psicológica, la parte nutricional, la parte de terapia física, y una de las psicólogas que trabaja conmigo es especialista en el trabajo con padres, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, hasta antes de esto, o sea, hasta el verano anterior, estábamos trabajando con la sede de Alianza Lima en Tacna, ¿correcto? Ahí que hemos estado 2 años, lo hemos estado, te hablo de las experiencias y las vivencias y lo que lo tengo registrado con las investigaciones Claro. y con números y todo eso, ¿no? Con Alianza Lima Tacna, con Alianza Lima Huacho, Alianza Lima San Luis, son como 4 academias, tengo como 3, 4 también del norte chico, de Cantolao, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros hacemos es eso. Primero hacemos la intervención con los deportistas, con los menores, en función del grupo de edad, ¿no es cierto? Tú sabes que en el Perú todavía se separa por año, pero nosotros separamos por sub, según FIFA. Pero paralelo al trabajo que se va haciendo con los menores y se va haciendo el perfil individual y grupal, ¿no? Para que con esa data los entrenadores, por ejemplo, en esta categoría sub-10
tienes que el 50% de los muchachos tiene un problema postural de pie, que el 30% de tus alumnos tienen 2 problemas posturales, uno de pie, uno de columna. No se me dejó entender. Ese profesor para el aprendizaje o la enseñanza del gesto técnico va a tener serios problemas. Porque el solo hecho que el niño tenga pie plano, pie cabo, rodillas valgas, problemas de lordosis, escoliosis, cifosis, va a hacer de que la biomecánica en el aprendizaje sea totalmente inadecuada. Entonces, no es que te tocaron conos, te tocaron niños que tienen problemas posturales. Entonces, antes o previo al entreno, viene el terapista, hace 10, 15 minutos una pequeña sesión de trabajos de reconstitución, o sea, de recuperación, y luego pasan a la rutina normal. Pero eso, paralelamente, hay otro psicólogo, en este caso una psicóloga, que trabaja con los papás. Y entonces, así como en el colegio, no, si tú tienes un hijo, no te ha tocado que hay ¿cómo se llaman? Escuela de padres, es tal cual. Y entonces se le va enseñando. FIFA tiene todo un programa para trabajar con los papás, cómo se debe trabajar con los papás. Y nosotros le denominamos el mensaje FIFA para los padres. Y en verdad está evidenciado porque también nos evaluamos a los papás. Y lo que tú dices ya ha sido investigado. Ya ha sido investigado. Tienes el papá positivo, 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 negativo, negativo, negativo. O sea, ya los padres que tienen hijos que los llevan no solo a la academia de fútbol, sino de casi la mayor parte de los deportes, ya están ya, así como se dice, tú eres flemático, tú eres colérico, tú eres melancólico, ya también está tipificado por el tipo de personalidad del padre o de la familia, ¿correcto? Hay padres que exigen demasiado al hijo, hay padres que solamente lo llevan porque, para que no moleste, hay padres que lo llevan justamente para después estar cheleando o echarle la vista a la señora que está sentada al costado. O sea, hay de todo, como hay aquel padre que deberían ser todos que dicen, no, este es parte del desarrollo integral de mi niño. Y entonces lo tendré unos días en fútbol, otros días en natación, sin cargarlo mucho, que tenga sus horarios para que haga sus jueguitos, que salga a jugar con sus amigos y sus horas de estudio. Pocos son los padres que hacen todo ese programa para un desarrollo integral del menor. Esa es la misión nuestra, enseñarle a los papás que cuando llevan a su niño a la escuela deportiva, no es para que se convierta en Messi o Cristiano, no es para que luego de unos años le compren una casa en las Castorinas y una 4x4 y un iPhone 500, sino es para que sea parte del desarrollo integral de ese menor. Esa sería la principal obligación nuestra para con los papás, que ese mensaje le llegue. Lo debe hacer el entrenador, lo debe hacer el psicólogo. En este caso creo que debería el nutricionista. Nosotros, por ejemplo, cuando ya tenemos todos los resultados, porque principalmente hacemos los paquetes evaluativos, ¿correcto? ¿No? Luego tenemos unas charlas con los padres. Entonces, todos los diagnósticos, todos los papás que en su ficha digan que su hijo tiene pie plano, esto es lo que deben hacer. Todos los padres que dicen que su niño tiene un sobrepeso, esto es lo que tienen que hacer. Y ya habla el terapista, ya habla el nutricionista, y entonces el padre ya no solamente ve al coach, o sea, al entrenador formador, que es el único que hace el speech. Y eso de que el entrenador tiene que ser psicólogo, se va rompiendo. Eso es en mi época, que no es la de ustedes. En mi época se aceptaba eso, porque éramos 2 gatos. Hugo Latorre, éramos 3 gatos. Hugo Latorre en San Marcos, había un profesor que trabajaba en el IPD, que el psicólogo, que si no te firmaba la ficha como selección no salíamos, y cuando yo fui llegando, ahí fui introduciendo. Y así poquísimos éramos. Pero teníamos que hacer 2, 3 funciones muchas veces, ¿correcto? Pero en la actualidad... Claro. Ya no, tienes chicos, están ahí delante tuyo, pero muchas veces no quieren mirar más allá de la punta de tu nariz, pues, ¿no? Profe, lo que dices es cierto, porque es parte de la formación integral, ¿no? Porque lo preparas para un campeonato, una competencia, un partido que es parte de la vida, porque la competencia la vas a generar en tu puesto de trabajo, como ingeniero, como futbolista, como lo que sea. Y de ahí hay un tema que también a mí no me parece, que es el que llevan a su hijo a jugar a una academia donde entrena, pero el amigo tiene otra escuela y lo va a apoyar, y eso hace que, desde mi punto de vista, de repente me equivoco, que crezca con una falta de identidad hacia algo o hacia alguien, ¿no? No solamente eso,
sino fíjense, a ver, tal vez entre mi época y la de ustedes era común que en Copa Perú, ¿no? Un domingo salías a estafar, ¿no? La palabra estafar. Y te jugabas 2, 3 partidos y ibas, ¿no? De pueblo en pueblo o de distrito en distrito y entre sábado y domingo te hacías pero tenías que 20 años, 30 años, ¿no es cierto? Ahora lo están haciendo con chicos de 9, 8 años, en donde los papás lo tienen, un domingo lo tienen paseándose por varias academias, cobrando que 50 soles, 60 soles, ¿verdad? Díganme que es mentira. Díganme que No, sí, ninguno de sí, ustedes sabe de eso, que eso se está dando hasta inclusive en estos momentos. Sí. Nadie hace Sí. absolutamente nada. Y los entrenadores que aceptan ese niño, ¿ah? Solamente porque ese niño que la mueve, es pericotero, etcétera, etcétera, porque es habilidoso. Me gustaría verle ese niño de entre 5, 6, 7 años, cuando ya esté en una edad para pasar a lo que podría ser divisiones mayores, si va a tener la capacidad. Ya va a ser difícil. Le están acortando la vida deportiva y sobre todo lo que es la salud física y mental a ese muchacho. Y el padre, ¿para qué? Para tener 2 soles para luego irse a comprar una cerveza, porque ustedes saben que por ahí va la cosa. Nosotros estamos permitiendo que eso suceda cada vez que aceptamos a un niño de esas condiciones, de esas características. Es lo más o menos lo que tú dices. Ese es el mensaje que nosotros, en este caso, si estás trabajando con un buró, el psicólogo, eso se le menciona a los papás. Entonces, cuando el padre ve de que su accionar está poniendo en peligro la integridad de su hijo, tira para atrás, engancha en segunda y va para atrás, se pone a pensar, se investiga un poquito y te aseguro, porque así nos pasa, que luego viene y te dice, sí, doctor, tenía usted razón, o sí, profesor, tenía usted razón, ¿no? Y esa es digamos, el plus valorativo que uno está, por ética profesional, obligado a entregarle al padre, ¿no? Darle esa alternativa. Del saque, que él sepa que lo está llevando no para que le arregle la vida al padre, sino que lo está llevando como un deber como padre, ¿no? De mejorar la calidad de vida integral de su menor hijo, ¿no? Hijo, hija, en cualquier deporte, ¿no? Pero sobre todo en el fútbol, de cada 10 niños, 9 están en fútbol, ¿no? es Claro, verdad. profesor. Justo acaban de tocar unos temas muy importantes acerca de lo que es la presencia de la escuela, del niño y del padre. Y ahí vamos a tocar un poco también lo que es la función del padre. Muchas veces la hace ya desde la casa, previo a un partido, por ahí de un torneo, que ya le da las indicaciones, tanto así que se contradice mucho o se puede contradecir mucho con las indicaciones que le puede dar el entrenador. Y ahí ya el chico entra pues en una confusión, que al final quiere estar del lado de uno y del lado del otro y se nubla, ¿no? Y las acciones que realiza en el campo ya son negativas, no suma para el equipo. Y en consecuencia hay una frustración, ¿no? Hay un grito desesperado. Entonces, ¿qué es lo que...? Y aparte, de repente, por ahí si le podemos sumar que le toca un entrenador que no tiene mucha paciencia o tolerancia ante los errores que haya podido tener el niño. Es una Terminan a los sobrecarga piñazos, emocional muy terminan a las terrible. piñas. Claro, muy terrible. ¿Y cómo entonces, ante eso, cómo trabajar la tolerancia, la frustración? Porque el chico va a terminar, pero terriblemente mal. Mira, miren chicos, cuando pasa eso, ¿no? Yo les suelo decir el efecto boomerang. Porque ¿qué es lo que ha pasado? El padre no nació pensando así y cuando llevó a su niño a la primera academia, suponiendo que la tuya no sería la primera, sino es una de las que van en la línea, o si la tuya es la primera y está por un buen tiempo, ¿correcto? El padre no llegó con ese pensamiento. Ese pensamiento lo ha ido obteniendo de las inadecuadas experiencias y vivencias que en cada una de esas academias ha tenido, ¿correcto? Y cuando lo que escucha de nosotros los entrenadores, ¿no? No tiene la significación académica y la solvencia hasta de cómo hablas, y no estoy hablando que tengas que hablar tecnicismo puro para que él no te entienda nada, porque a veces utilizar mucho tecnicismo es un mecanismo defensivo de que no sé mucho, ¿correcto? ¿No? Eso que florean demasiado, sino simplemente hablar sencillo, pero que ellos vean que sea contundente, que cuando el padre llega al entreno, en la pizarra, aquí esté el plan, el programa de entrenamiento de tu meso, de tu micro, de tu endo, que ellos vean una coherencia,
que hay pues tú puedes tener un buró de puros chicos que estén haciendo práctica o internado y están trabajando contigo. Puedes tener fácilmente un chico que está haciendo internado en psicología, uno que está haciendo en terapia física, uno que está haciendo en nutrición, y arreglado tu asunto, ¿correcto? Pero eso obliga a que busques, a que inviertas un poquito de tu tiempo, ¿correcto? ¿No? En vez de estar chateando con la vecina, entonces que veas, busques, ¿no? Siempre hay alguien que conoce de una universidad, etcétera, etcétera, con tantas universidades buenas que tenemos alrededor, acá y en cualquier parte del Perú, ¿correcto? Entonces, ese es parte de nuestra misión. El padre que piensa así es el efecto boomerang. Y cuando te responde y cuando le dice al hijo, me caso a mí, no le hagas caso a tu entrenador, es porque el padre lo mantiene allí por X razones, pero no porque ya te tenga un respeto. Ya desde el punto de vista académico, estás muerto. Es como que si yo a mi jefe, yo soy ingeniero y a mi jefe, que es PhD en ingeniería, le pierdo el respeto y yo diga, no, lo que tú dices, no tienes razón, pues, ¿verdad? Porque me está diciendo que yo construí un carro de carrera con dos ruedas, dos ruedas en el centro, pucha, el balance y una serie de cosas. Este tipo pone un ejemplo así medio loco, ¿no? Pero es un poco para que sea que a veces la cosa se vuelve tan burda, tan fuera de forma, que el padre dice, bueno, lo voy a mantener acá para que juegue y esté en dinámica, pero a mí me escucha. Y ahí viene el problema, que ni el entrenador, o sea, ni el formador, ni el padre se dan cuenta que en el medio de los dos hay un menor en formación, ¿correcto? Ahí es cuando la parte emotiva, instintiva, los vence a los dos. Y no se ponen, y no, la parte racional se queda obnubilada, ¿verdad? Porque el yo, ¿no? Son las personas yo sé más, yo sé esto, me vas a decir a mí, yo juego 20 años, ¿qué me va a enseñar ese mocoso a mí? Yo juego, ¿en dónde ha jugado? En la Liga de Picanchi. Ya, ¿no? Iba después que me metía toda la amanecida, iba bien bacán. En aquellas épocas, en estas épocas ya estamos totalmente desfasados. Es como que alguien venga y me diga, mi teléfono, ¿se acuerdan de esos teléfonos negros que pesaban como 50 kilos? Digan que es mejor que un iPhone, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, una cosa así. Porque eso significa que te has quedado retrógrado, te has quedado atrás, Y ese es el efecto boomerang. O sea, nosotros somos los culpables de que algunos papás piensen así, sientan así y te enfrenten. Y porque lo peor de todo es que en función del nivel de personalidad te van a enfrentar. Y los dos olvidan que al centro está él o los menores en formación. Sí, y también pasa porque se le permite mucho y se le da un espacio que no se le debe dar al papá, más allá de que sea un acompañante de sus hijos y su hincha número uno, porque lo demás, las indicaciones técnicas ya se trabaja en la semana y se imparte durante el partido si es necesario. Entonces, pero cuando ya va más allá de esto, es porque uno lo está permitiendo. Y otra de las realidades también que está pasando en nuestro país es de que no sé si ustedes... mañana... Sí, profesor. No, dime, termina. Otra permíteme, otra de las realidades es que uno, bien decías hace rato, que ya jugó una liga y se cree entrenador. Y por ahí, de repente, el papá de un niño y se consigue otro niño más, y otro niño más, y ya comienza a hacer el Pep Guardiola. Entonces, ese es el gran problema, porque no tiene estudios y ya quiere mandar, y qué es lo que la consecuencia, que muchas veces si su niño llega a tu escuela y ese papá, mala influencia, llega y habla con otros papás sobre la posibilidad de hacer un equipo competitivo, pasa un tiempo y ese equipo queda desmantelado, gracias a esa cadena negativa que se está dando, y eso en realidad es muy nocivo para el fútbol peruano. Pero a ver, primero, si me toca una persona que sin las capacidades docentes, ¿no? Pedagógicas, usufructa esa situación, ¿no? Por el hecho de que jugó, porque generalmente sucede eso, ¿no? Porque jugó un tiempito, piensa que lo sabe todo, ¿correcto? Ya desde ahí estamos viendo que desde el punto de vista psicológico esa persona
está utilizando un mecanismo defensivo, ¿no es cierto? ¿No? Muchas veces utilizan la agresión camuflada, se le dice así. Por otro lado, tienes de que esta persona comienza a utilizar términos que él está consciente y sabe que ese padre no va a entender, pero sabe que como va a hablar así floridamente, va a hacer que el padre se sorprenda. ¿Correcto? Y utilizando algunas otras estrategias, generalmente sociales, las reuniones que te invito, etcétera, etcétera, va a hacer de que esa persona emotivamente no haga unión con esa persona. Allí comienzan los engaños, ahí comienza el chantaje afectivo, ¿correcto? Paralelamente, si tenemos pues de que dicen, tráete al de acá porque he visto que es el mejor de acá, y tráete al de acá porque es el mejor de acá. ¿Qué está haciendo? No está trabajando, está aprovechando el trabajo de otros, ¿correcto? Para él justificar lo que en el fútbol, que antes era de mayores y ahora también es casi exclusivo en los menores, es el entrenador resultadista. Entonces dice, yo gané la Copa Chapita marcada, gané la Copa Chapita chancada, gané la Copa Chapita con hueco para el trompo, etcétera, etcétera. Pero muéstrame tu trabajo. No, eso está acá, yo, ¿qué cosa? ¿Tú crees que te voy a mostrar para que luego me lo robes? Todo un mecanismo defensivo para tapar esa inexperiencia, esa mediocridad que tiene. Y ahí viene todo un trabajo. Lamentablemente hay una todavía buena cantidad de ese tipo de personas que están involucradas dentro del mundo formativo, en el caso específico del fútbol. Y allí fíjate que ya ni siquiera la psicología deportiva tiene mucho que hacer. Allí es la parte dirigencial. Es por eso que ahora ya hasta los que eran antes los famosos jefes de equipo, ahora ya se están profesionalizando. Por ejemplo, en la universidad tenemos ya dos tipos de carreras. Tenemos la que va por la línea administrativa, administración y negocios del deporte. Y ahora tenemos ya algunos exalumnos nuestros que están trabajando ya en algunos clubes, inclusive de Liga 1, ¿correcto? Ya están haciendo prácticas y trabajando dentro del buró, ¿correcto? Y este semestre estamos empezando desde Ciencias del Deporte, que va por la línea de los entrenadores, que creo que acá hay dos universidades que la tienen, creo que la tiene UCIL, y bueno, la tenía Alas, pero ya Alas ya cerró lamentablemente sus puertas, pero sí la tiene. Entonces, este semestre nosotros estamos inaugurando esa nueva carrera. Entonces, ahora nosotros vamos a tener las dos líneas, la de la parte deportiva netamente y la parte administrativa de la gestión, ¿correcto? Porque hasta en los clubes, hasta en las academias y escuelas formativas, si tú no tienes un buen gestor deportivo, un buen administrador deportivo, caput. Por eso es que ahora hay tantos cursos, hasta de diplomado, que a los entrenadores se les está brindando cómo hacer gestión administrativa en el deporte, ¿no? La federación creo que acaba de terminar, está tirando una de esas, ¿no? Y hay otras instituciones más, ¿no? La Escuela de Ciencias del Deporte, y etcétera, etcétera, ¿correcto? Porque como cuando somos nosotros mismos, o sea, cuando somos pequeños empresarios, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman? A los chicos que recién nacen, ¿cómo le llaman? Impulsores, ¿cómo le llaman? A los que inician un pequeño negocio, ¿cómo le están llamando? Emprendedores. Emprendedores, ¿no es cierto? Y es lo que se supone todos ustedes deberían hacer, emprender lo mío, ¿no? Para que otro no te robe, ¿no? Otro que no sabe nada de fútbol, pero con un poco de dinero tiene una gran academia, ¿correcto? Entonces, emprender, pero saber cómo gestar tu pequeño negocio. Y ahí, mira, les voy a poner ejemplos, ¿no? Jimmy Carlos mismo, Jimmy Bendezú con Magdalena, Municipal Magdalena, el Diamantito, Edson, todos están llevando muy bien desde el punto de vista de la organización sus escuelas, ¿no? Y año a año las están haciendo crecer y crecer y crecer, de las que conozco, obviamente, ¿no? Otros siguen trabajando con nombres más grandes, ¿no? De academias ya más antiguas, más formadas, pero aquellos que están haciendo lo propio, ¿no? Lo están haciendo muy bien desde el punto de vista de la gestión administrativa y de la gestión deportiva. Sin ir muy lejos, en el caso de Municipal Magdalena y Jimmy Bendezú, que está acá en Magdalena justamente, ya tenemos el primer interno de psicología haciendo internado de psicología allí. Y eso es un paso que ustedes no tienen la más mínima idea.
el primer chico que lo mandamos a practicar con Jimmy, fue un trabajo que hicimos con 5 academias de fútbol, entre lo que estaban las que les he mencionado, ¿no? La de Edson, la de Jimmy Carlos y otras más, ¿no? Y primero mandamos chicos para que hicieran práctica bajo un protocolo, ya un programa preestablecido, ¿correcto? 2 años trabajamos así, ya hay un psicólogo contratado por Jimmy y ya a través de convenio, ya tenemos un muchacho que está siendo internado. Y saben que en Ciencia de la Salud el internado es el último año, el 6.º año, que es vital para poderte graduar, ¿correcto? Si no, no te gradúas, ¿no? Entonces ya está siendo internado, ¿correcto? Entonces miren que no se puede, no es que es muy caro, sí se puede, no es caro, es cuestión de hacer una adecuada gestión desde el punto de vista administrativo. Así es, profe. Hasta fue un paréntesis a este gran conversatorio para poder dirigirnos a nuestro público, ¿no? Para poder saludar. Profe, nos ven también desde Moquegua. Saludos para toda la gente de Moquegua. Un saludo para todos nuestros seguidores, nuestros colegas, futuros colegas, ¿no? También les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. ¿Sí? Bueno, continuamos con esta conversatorio. Continuamos Rodrigo. Sí. Profe, y cambiando un poco el tema, ya en la parte de campo de la preparación física, ¿cómo ve usted que ha cambiado, ¿no? Desde esos años donde empezó, que de repente la parte física era un poco más aislada, ahora es un poco más integrada. ¿Cómo ve usted el cambio? Pero primero, O la evolución. Claro, antes de esa pregunta habría que hacerse la primera pregunta, ya, los cambios, pero en función de qué categoría estamos hablando, porque si hablamos y ahí hay mucha confusión, si estamos hablando de lo que es juveniles mayores, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no es cierto? Las nuevas metodologías en cuanto a lo que es preparación física, preparación técnica, táctica, ¿no? Se han dividido antes, y eso comenzó a hacerse en DAFA, que es la liga británica, ¿no? Eran el trabajo técnico por acá, táctico por acá, físico por acá, y solamente psicológico por acá. Ahora se ha juntado todo lo que es el trabajo técnico, táctico, como una sola carga de trabajo, lo físico y ya no es psicológico, sino lo biopsicosocial, porque les digo, no es solamente el psicólogo, es el psicólogo, el nutricionista, el fisiólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta, el odontólogo, etcétera, etcétera. Entonces ahora está la parte biopsicosocial que cubre al trabajo en función de la fase en que estás trabajando. Puede ser físico-técnico, físico-técnico-táctico, puede ser una fase en donde el trabajo es técnico, táctico, físico. No sé si me estoy dejando entender. La primera palabra es donde recae más. Si yo hago un trabajo físico-técnico, estoy trabajando capacidades físicas con el apoyo de la técnica. Entonces la prioridad no es el trabajo técnico, sino el trabajo físico. Pero si estoy haciendo un trabajo táctico, técnico, físico, significa que estoy trabajando, por ejemplo, ya en etapa competitiva, en el tercer, cuarto día, en donde lo principal es el trabajo táctico, obviamente que apoyado de la situación técnica y sosteniendo algunas capacidades físicas. Pero yo les pregunto, ¿eso así lo podemos trabajar a un sub-10? No, claro ¿A un está. 12? No se puede, ¿verdad? Ese es el gran problema, el gran dilema que a veces yo, por eso a veces le digo a los chicos, lean un libro, pero léanlo de la tapa de acá a la tapa de acá, leanlo completo. No lo lean a la mitad o lean las últimas 3 hojas, ¿correcto? O sea, lean el libro y si lo repiten 2 o 3 veces, mucho mejor, que cada vez que lo terminan de leer van a entender un poquito más. O sea, la metodología de trabajo para un mayor, un juvenil, o sea, de sub-17, sub-18 para arriba, es totalmente distinta si estás trabajando de un sub-12 para abajo, por el amor de Dios. O sea, en un sub-10, en un sub-8 no puedes estar hablando de un trabajo integrado. Un trabajo, o sea, no se puede. Tienes que trabajar por mosaico. Al muchacho, todo lo que es actividad física, enséñale a correr, enséñale a botar volantín, enséñale a quebrar de derecha, de izquierda, a saltar con un pie, la técnica de carrera. ¿En cuántas academias acá enseñan técnica de carrera? Academias de fútbol hablo. ¿En cuántas? Levanten la mano y dígame, en esta enseñan técnica de carrera, le enseñan a correr, patrón de carrera, No he cómo visto, poner las manos, cómo correr. Y si no, veamos los partidos que ahora se están dando, cómo los futbolistas corren. Es como usted lo dijo, ¿no? Que primero tienes que enseñar los movimientos sin balón para luego
Pero todo eso también parece que es una información mal, no sé si mal dada o de repente mal recibida, porque dice, no, todo tiene que ser con balón, todo tiene que ser con balón. Entonces, una vez escuché un profe que dijo que lamentablemente los que toman las decisiones en el fútbol no saben de fútbol. O sea, los que se visten de saco y corbata, por decirlo así, no saben de fútbol. Y muchos dueños de academias no son entrenadores. Entonces, de repente dicen, no, yo quiero todo con balón porque el papá no. O no, yo quiero todo así. O no, yo quiero todo así. Entonces no saben del tema, o no se instruyen bien, o es lo que escucharon en internet. Mira, yo lanzo un reto. Si todavía tienes contacto con el profesor que dijo eso, que yo sé algunos que todavía pensaban así, dile que nos muestre los trabajos científicos que avalan esa situación y que no me venga que no, que en mi época ni nada por el estilo. Que avale que que FIFA, que muestre el manual FIFA, el FIFA Coaching, si es que lo tiene y si no lo tiene, dile que yo le mando las 3 últimas versiones, no hay ningún problema, y reto, porque en algún momento eso ya tiene que cortar. Eso de Claro. que a un menor de 7 8 años yo le enseño todo con balón, eso es totalmente falso, falso de toda falsedad. Y si no, que científicamente, metodológicamente y con casuística me lo demuestren. Que me digan en qué libro lo lee. Acá llegó a Alianza Lima hace algunos años atrás un profesor español y que comenzó a hablar así. Pero lo que no entendieron es que él no hablaba de los chiquititos, hablaba de los ya más grandes. Cuando sale de los 12 años, para FIFA ya terminaste la primera fase formativa. Para FIFA, hasta los 12 años, hasta los 12, 13 años, la obligación es que el niño tenga por lo menos el 80% del aprendizaje de la técnica, no de la táctica. Es la iniciación a la táctica. El niño tiene que haber aprendido todos los conceptos de la técnica, pase, conducción, recepción, etcétera, etcétera, en los tres momentos, en estático, en dinámica y en suspensión. ¿Saben a qué me refiero? En estático, aprender a dar un pase, a recepcionar un pase parado. En dinámica, cuando estás en movimiento, trotando o a toda velocidad. Y en suspensión, cuando estás en el aire. Entonces yo pregunto, ¿a qué edad le vas a enseñar a un muchacho que en el aire haga una recepción de pecho con control orientado, caiga el balón y siga corriendo? ¿Se lo enseñas a los 10, 11 años o se lo enseñas a los 6, 7 años? Díganme ustedes. Desde los 10 me imagino. Probablemente, ¿verdad? Porque a los 6, 7 años, todo lo que es el desarrollo de equilibrio, balance y equilibrio todavía no se ha dado. Y no se ha dado porque el desarrollo neurocortical, correcto, encefálico, todavía no le da la posibilidad a ese niño de poder hacer eso. Claro, es más, Pero que me digas que yo no, yo en mi barrio conozco un muchachito, tal vez uno, tal vez porque es un claro. muchacho que sabe Dios, pero dicen que el verano no lo hace una golondrina, ¿no? Es más, tú de seguro los tienes que 6, yo eso es lo que pienso, no sea, 6, 7, 8 años, lo que usted dice es correcto, ¿no? Tienes que tener todos los patrones de movimiento, Es como te decía, porque de repente ese chico no se va a dedicar al fútbol, y se dedica al básquet, y se dedica al vóley, y es un y gran le voleibolista, arruinaste un la gran vida, y le futbolista. arruinaste la vida. Exacto, y estamos perdiendo de tener un gran deporte en otro aspecto por especializarlo en fútbol desde esa edad, ¿no? Y entonces, les digo algo más, pueden investigar en países cercanos a los nuestros, en el caso del fútbol, y FIFA lo evidencia en sus investigaciones dentro de FIFA Coaching, que hay una etapa entre los 8 9 y los 12 13 en función de toda la situación ontogenética, o sea, raza, etcétera, etcétera, que le llaman selección deportiva. En otros países, a diferencia del nuestro, quien decide el tipo de deporte que vas a realizar no es tu papá, tu mamá, tu abuelito que te pagó los 3 meses de las vacaciones o tu madrina, ¿correcto? No, ya hijito, tu cumpleaños o tu Navidad, ten, acá, yo soy el padrino, ¿no? Ten, acá, ahí está tu regalo, tu 3 meses para tus vacaciones útiles. Y entonces al fútbol llévalo. No, la selección deportiva implica que es el buró de esos especialistas de intervención los que en función de tu desarrollo cineantropométrico, tus capacidades intelectuales como van desarrollando, etcétera, 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 si eres ectomorfo, mesomorfo, con tendencia endomórfica, si eres una persona que tienes más
tendencia al trabajo en solitario, halterofilia, natación, o al trabajo en comunidad, los deportes colectivos, y no existiría un solo tipo de deporte, pues, o colectivos o individuales. Y entonces, en función de eso, te van orientando. En Rusia, un profesor nos enseñó una máxima: hay deportes que te llevan al cielo y hay deportes que te llevan al suelo. Probablemente un deporte que te lleva al cielo es básquet, atletismo, natación, en donde el somato tiene que ser longilíneo, pero hay deportes que de repente te llevan al suelo: wrestling, lucha libre, halterofilia, gimnasia, en donde tú necesitas estructuras mesomórficas con paletas cortas, tronco largo, para que lo más rápido posible llegues abajo. Porque en halterofilia no vas para arriba, en halterofilia vas para abajo. En gimnasia vas para abajo, entonces necesitas esto. Entonces, no es que las pesas te dejan chato, se busca ese tipo de estructura. Y eso ya la ciencia indica que entre los 8 y los 12 años, con estudios cineantropométricos, grosor de los huesos y largo de las paletas, angulaciones, etcétera, etcétera, te pueden dar la proyección de más o menos a partir de los 17, 18 años, o sea, después que pasas el desarrollo psicosexual, ¿correcto? ¿Qué tipo de formato somatotípico vas a tener? Y te van orientando. Es por eso que FIFA lo escribe y lo dice: hasta los 12 años ningún niño debe tener un puesto específico. Debes hacerlo trabajar por todos los puestos. Desde el punto de vista psicomotriz, el muchacho va a saber ver una cancha de atrás para adelante, va a poderla ver de un costado, de otro costado, de adelante para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y no solo los gorditos deben ir al pórtico debería ir aquel que tiene una motricidad de miembros superiores, miembros inferiores, y el desarrollo coordinativo debería estar por encima del resto. O sea, pero todo eso es académico. Todo eso es académico. Claro, claro. Entiendo, profe. Bueno, sí, pues somos cosas, siguiendo en la parte de física y hablamos un poco de la pliometría. Usted, con su experiencia, más o menos, ¿a qué edad es la óptima para trabajar la pliometría? ¿Qué edad más o menos el chico puede ya trabajar el aspecto de la pliometría y cómo se debe trabajar más que todo? ¿No? Pero es sencillo, partamos del principio. La pliometría es una técnica de entrenamiento ¿de qué? De la fuerza explosiva. ¿De qué tipo de fuerza explosiva? De la vertical. Vygotsky, quien la creó, justo en la universidad donde yo estudié, él también salió de Lomonosov, ¿correcto? De allá de Moscú, correcto. Entonces, si la técnica de pliométrica creada por Vygotsky es una técnica para desarrollar la fuerza explosiva, principalmente vertical, porque puede ser horizontal también. Entonces, dentro de las fuerzas, fuerza máxima, resistencia a la fuerza y fuerza explosiva, uno, ¿a partir de qué edad puedes comenzar los trabajos de desarrollo de la fuerza? ¿Correcto? Entonces, claro, todo ser humano desde que nace, mira, es para hacer yo esto o para hacer esto, hay un nivel de fuerza. Todos nacemos con un nivel de fuerza base. Todo ser humano, si no, no nos moveríamos, pues. Pero después del desarrollo psicosexual, comienza la segregación hormonal tanto en el hombre como en la mujer. ¿Correcto? Y es después de este desarrollo en donde la fuerza ya no solamente es funcional, sino también se puede dar por hipertrofia de los paquetes musculares. ¿Correcto? Pero eso es después de ese desarrollo, cuando todo el sistema osteoarticular ya quedó consolidado, cuando las uniones, las cápsulas articulares han quedado ya consolidadas, ¿correcto? A partir de allí comienzas a trabajar la fuerza como capacidad física. Y la teoría indica que la primera fuerza que se trabaja es la resistencia a la fuerza, o sea, la musculación, dar esa forma, ¿correcto? En donde las estructuras, digamos, de tronco, brazos, etcétera, etcétera, vayan configurando, ¿no? una figura modelada. Después sigue el desarrollo de la fuerza máxima, buscar el índice medio de fuerza, que es lo que se utiliza en todos los top equipos de fútbol top class para el trabajo de la fuerza de los muchachos. Y la última que se trabaja, después que ha desarrollado resistencia a la fuerza con la musculación, buscas el índice medio de fuerza, es la fuerza explosiva.
Tú no puedes trabajar fuerza explosiva en un muchacho de 10 años porque es la que él va Claro, a sí, tener, lo que la de él, es la de correcto, él. ¿no? De hecho, que hay que primero que el chico tenga una. Perdón. Sí, sí, sigue, sigue. Ahora, si ese muchacho encima, por cuestiones fisiológicas, tiene mayor predisposición a fibra rápida que a fibra lenta, entonces va a tener más chispa desde chico. Pero después del desarrollo psicosexual, si a través de los programas de fuerza no mantienes eso, ese muchacho, si fue rápido de chiquito, de grande ya no lo es. Va perdiendo esa incidencia. Entonces, después del desarrollo psicosexual, la fuerza te va a permitir, porque la fuerza tiene una íntima relación con la velocidad. Tú, un niño, antes de los 12 años, puede ser el más rapidito de todos, por tanto es el más fuerte de todos. Pero después del desarrollo psicosexual, de repente deja de serlo, a menos que con el trabajo de fuerza haga de que sea o más rápido o menos lento. No sé si me estoy dejando entender, porque el trabajo de desarrollo de la fuerza hace de que la capacidad de contractibilidad de las miofibrillas sean mucho más ricas, o sea, que en menos tiempo pases de un punto a otro punto, etcétera, 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 para lo horizontal o para lo vertical. Una de las técnicas que se utilizan, sobre todo para algunos deportes colectivos, es el trabajo pliométrico, ¿no? Que Bergochanti, no me acordaba hace un ratito del nombre de quien creó esta técnica, ¿correcto? Que es una técnica que se utiliza, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, si pueden entrar a las redes, pongan ahí entrenamientos de halterofilistas y ustedes van a ver que en algunos momentos el halterofilista salta. Yo he llegado a saltar hasta 1,50 m encima del piso, chica hacia arriba, como si fuera un Shaolin, ¿no? Una cosa así, pero es porque yo el halterofilista en un momento cuando se estira, necesita de esa capacidad rápida de contracción, de subir y me meto debajo de la barra, ¿correcto? Y eso también lo practican las voleibolistas, es una técnica que lo utilizan también en el básquetbol. En rugby, por ejemplo, no, porque en rugby no necesitas eso. En tenis sí, pero no la vertical, sino la horizontal, para llegar rapidito, ¿no? A la pelota que te viene adelante o la que te viene atrás o a los costados. O sea, va a depender de la biomecánica del movimiento para que tú le des la variante a esa. Como técnica, porque hay otras técnicas para desarrollar fuerza explosiva. Pliometría es una de las tantas técnicas que se utiliza para tal. Totalmente contraindicado menores de 12 años, porque lo primero que vas a destrozarle son las cápsulas articulares de tobillo, rodilla, cadera, vas a inflamarle epífisis y lo vas a dejar de este tamaño al muchacho. O sea, el desconocimiento es tan atrevido, ¿me entiendes?, que colinda con lo delincuencial, ¿no? Porque estás haciendo un tremendo daño a ese menor. Claro, sí, profesor, lo que te dice es cierto, ¿no? Que primero hay que enseñar la técnica del salto, que estén los músculos bien hechos, bien complementados con todas sus partes, para que recién después ya, los 12, 13 años, enseñarle la pliometría, ¿no? La técnica, primero la Claro, técnica y porque no es lo después. mismo, no es lo mismo que lo entrenes a hacer multisaltos, que es Claro, para desarrollar balance, equilibrio, y otra cosa es pliometría. Pero basta que tú, no es lo mismo que tú hagas 3 series de 5 saltos que 5 series de 15 saltos. En uno es multisaltos, en el otro es pliometría. O sea, el mismo movimiento en función de la carga, la intensidad contra el volumen, la sacas de una capacidad física para pasarla a otra capacidad física. Pero el hilo es tan imperceptible y el desconocimiento tan grande que te lo pasas de largo y normal nomás. sí, profesor. De verdad, muy agradecido por su tiempo, profesor Moscoso, por su experiencia, muy bien lo que usted dice, en todo lo que usted dice, muy bueno, profesor Moscoso. Ha sido un gusto escucharlo, esperemos también que a los seguidores A también usted. les haya gustado y, profe, pronto recuperación de sus ojos, que esté bien sus ojos y nada, profesor, Gracias. les deseo lo mejor en su vida y muchas bendiciones, profesor Moscoso. Nada, a todos ustedes muy amable por la invitación y fíjense que hasta el nombre de la agrupación de ustedes es neuropsicológica, sinapsis. Eso implica que ustedes tienen desde sus dendritas y su axón, tienen que saber cómo comunicarse y a través de uno de ustedes ir chapando a otro y hacer la malla neurológica o neurofuncional, ¿no es cierto? Entonces, desde el nombre, el otro día estaba un poco diciendo sinapsis, más que bacán, ¿no? No es un nombre muy común,
es un nombre neurocientífico para mí. Yo soy neuropsicólogo por especialidad inicial, ¿correcto? En los años que trabajé en la clínica, en el Hospital Rebagliati, me especialicé en eso, que fue una de las especialidades, aparte de la deportiva que traje de Rusia también. Entonces, nada, ¿no? Es un nombre súper sugestivo y hay que saberles sacar el provecho. Yo sé que ustedes lo están haciendo bien y van a seguir haciéndolo. Así que, nada, para servirlos. Gracias, gracias. Nosotros. Sí, profe, agradecerle. De verdad que ha valido la pena cada minuto, cada segundo de esta conversación. Creo que le he quitado tiempo a mis compañeros. Nos hemos pasado un poquito, le he Tranquilos. robado unas preguntas. Pero nada, agradecerle por darse el tiempo. Ni se puso los lentes, creo que también se ha entretenido. Se ha distraído. No, después ya me lo puse y sí, no, cuando agarro velocidad, es como los trucks, como los camiones, agarran hasta que meten el freno para irlo frenando de a poco. Sí, profe, nada. También pronta recuperación Gracias y muchas gracias, ¿no? Esto dice mucho de la sencillez que tiene por aceptar la invitación. a todos ustedes. Igualmente, profesor Guillermo, ha sido un placer poder estar compartiendo las experiencias. Y qué mejor que alguien lo descifre nuestro nombre como institución, alguien que es experto en lo que es la neurociencia, la neuropsicología. Nos da mucho gusto que esto, nosotros podamos interconectar a más personas y así transmitir la información, transmitir los conocimientos. Y de eso se trata Synapsis Sport. Y estamos lográndolo, gracias a Dios y gracias a los invitados que cada conversatorio nos trae mucha información, muchos conocimientos que vamos compartiendo. Hay cosas muy interesantes que quizás no hayamos escuchado durante nuestra carrera y los vamos sumando a nuestros conocimientos y a su vez compartiendo también a otros colegas y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que vamos por ese camino y hoy día ha sido pues un invitado de lujo. Un agradecimiento enorme, los deseos de pronta recuperación en cuanto a su salud y éxitos en el trabajo, profesor Guillermo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Así es, profe, ¿no? Nuevamente saludarle de toda la parte del grupo de Synapsis Sport por habernos acompañado aquí en este conversatorio y estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que ha sido de mucha alimentación para todos nuestros seguidores, para los colegas, futuros colegas y para que se vayan nutriendo en esa parte, ¿no? Que nos hace falta hoy en día, incluso nos incluimos a nosotros, ¿no? Nos hace falta para poder realzar el fútbol aquí en la formación, ¿no? Creo que se nuevamente, profe, muchísimas gracias. Pronta recuperación, ¿no? Y vamos a leerlo nuevamente. Acompáñenos al cierre. Ahora sí, se me había ido Ya, sí, listo, muchachos, muchísimas gracias. De repente, algunas palabras dirigidas a los entrenadores, que tienen muchos exalumnos y quizá algunos que también estén en ese camino de la formación. A ver, bueno, es sencillo, creo que es el resumen y el colorario de todo lo que hemos hablado en esta hora y media. Es eso, no por el solo hecho que un día jugué algo, voy a tener la capacidad para enseñar ese algo. La única manera de poder enseñar algo implica dos cosas, la vivencia y la experiencia. La vivencia es que si lo practiqué, estoy hablando en general, no solamente el fútbol, si lo practiqué, voy a tener una vivencia, que eso me va a facilitar la interpretación cuando entre la parte académica, la parte teórica. Pero la única manera de yo poder entender lo que mis diferentes entrenadores hicieron conmigo es que yo lea qué hicieron conmigo. Que si me hicieron correr 10 kilómetros un día y otro día me hicieron pasar 10 veces 20 metros a toda velocidad, ¿por qué me hicieron correr en un momento 10 kilómetros y por qué en otro momento me hicieron correr a toda velocidad 20 metros? ¿Correcto? Con esto estoy dando a entender de que si yo no entiendo la parte académica, que es básica en estos momentos, la tecnología, muchachos, está yendo demasiado rápido. Y si yo voy a seguir creyendo que porque hace 20 años pateé un balón, ya con eso lo sé todo, en verdad hay que recapitular, hay que, no sé, ¿no? replantear algunas situaciones. Finalmente, el libro no quema. Y ahora hay la facilidad de estos aparatos, ¿verdad? Que la información viene un poquito más rápida,
¿no? Nada, si desean podemos compartir información, me escriben, nos escribimos, conversamos, nos pasamos libros, pero no dejen los libros, no eso de que los de corbata que nunca jugaron no saben nada. Eso es un mecanismo defensivo. No le crean a esas personas. Que me disculpen, si hay alguien que todavía piensa así, que me disculpe y que me demuestre lo contrario, pero no es así, pues. Porque hay grandísimos entrenadores, campeones del mundo con sus selecciones, que no fueron futbolistas profesionales. Entonces, pero hay de todo, ¿no? Si no, Maradona sería un excelentísimo entrenador. Pelé debió haber sido el mejor entrenador del mundo, entre otros, ¿no? ¿Cómo se llama? El Zambito, Rivelino, ¿no? Cristiano Ronaldo, no, Ronaldinho tendría que ser el mejor entrenador del mundo. No pasa nada, ¿no? Le entregas un plumón y le dices, hazme un endociclo, y el negro dice, vamos a verle una samba primero, ¿no? Pues nada, chicos, estudien, practiquen, no sean soberbios, nunca nadie sabe todo, ¿no? Siempre hay un espacio para seguir aprendiendo, hasta el día que nos llamen arriba o el bicho nos lleve, una de dos, ¿no? Así que cuídense, ¿no? No salgan con su máscara, su protector, salgan lo justo y necesario, no hagan locuras, cuiden a sus familias, ¿no? Esposas, hijos, padres, hermanos, que esto se ha puesto tan difícil, muchachos, que en verdad sales a la puerta de la casa y ya entras con la mochila arriba ya. Así que nada, espero que sigan en paz, tranquilos, sean felices y sigan estudiando, muchachos, que los libros no queman. Muchas gracias, profe. por la amabilidad. Le pedimos que nos acompañe en el cierre, por favor, profesor, para poder repetirle a nuestros seguidores. Y todo. Ya saben, nuestros seguidores, cuídense, nos vemos la próxima, atentos, nos vemos.